del Lazarillo, ¿no? Que cada capítulo tenía la relación con un amo y con un oficio. Pues eso yo lo he trasladado a la actualidad. La novela transcurre entre el 78 y el 90 y pico, ¿no? Y en ese recorrido vemos a la protagonista desenvolverse al principio en una fábrica de juguetes en Ibi, en Alicante Industrial, luego en la Ruta del Bacalao y luego trabajará en la banca en el momento de explosión del sistema bancario español, que fue a principios de los 90, recala en Montalbán de Córdoba, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, ella se tiene que desenvolver en ese pueblo del que apenas conoce nada, ¿no? Para mí escribirlo fue muy interesante porque me permitió, bueno, conocer más en profundidad del pueblo que ya había ido y entrevistar a mucha de la gente que trabajaba allí. Por ejemplo, Manolo Castellanos, que trabaja en la oficina del Banco Santander, que fue el que me dio, esto fue todo durante la pandemia y hablando como tú y yo ahora por Skype, Sí. ¿no? Y él me dio un montón de información de lo que supone ser pues el director de la oficina bancaria de un pueblo de las características tan particulares como Montalbán, ¿no? También me empapé de un montón de blogs para intentar reproducir un poco el habla, las costumbres, los lugares, la Plaza de las Cruces, en fin. Hablé con un montón de gente para intentar cuidar lo más posible esa atmósfera y luego, por supuesto, se lo di a leer a la gente, a alguna gente de allí, amiga, para que me dijeran que les parecía que estaba bien retratado y que no había fallos, ¿no? Vamos, que necesitaste después eso, ¿no? Corroborar que todo estaba bien, que todo fuese como tenía que ser. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y lo que nada me hubiera avergonzado más que luego llegar a la presentación donde hubo un montón de gente muy volcada, la verdad, Sí. que fue preciosa, y que a la gente al abrir el libro me dijera, mira, niño, esto no está bien, esto no Esto es no es del así. pueblo, ¿no? Hombre, la verdad que nosotros, que ese capítulo en concreto además le hemos dedicado, pues tú sabes, un cariño especial al leerlo, tengo que decirte que se corresponde con la realidad, ¿eh? Que está muy bien escrito, al igual que el resto de la novela, claro. Os lo agradezco muchísimo. Cuéntanos, el título, porque siempre llama muchísimo la atención tanto la portada como el título de todos los libros. En este caso, ¿por qué ese título tan especial? Pues mira, Los sueños asequibles de Josefina Jarama, yo quería que fuera un título largo, que efectivamente, como Sí. dices, es un poco infrecuente. Generalmente ahora los títulos en España son mucho más cortos. De hecho, incluso mi editora le asustó un poco que fuera así, pero para mí era Sí. importante porque recupera un poco la tradición de los títulos Cañís, es una novela picaresca, entonces recupera la tradición antigua, Sí. ¿no? Que tenían títulos pues mucho más largos, ¿no? Y yo quería que se viera ya de entrada que tienes el título, el nombre del personaje, porque es una novela de Sí. personaje, donde ella aparece, si esto fuera una película, Josefina Jarama aparecería en todos los planos, ¿no? Entonces, bueno, me permitía a mí jugar también con la semejanza, ¿no? Ella se apellida Jarama como Lázaro de Tormes, como buena pícara, pues lleva el nombre de un río detrás, ¿no? Y esa es un poco la historia del nombre. Nos encontramos además muchos guiños a la picaresca. Es que yo creo que además lo has sabido hacer muy bien y además hilarlo de una manera pues, que parece hasta sencilla. Cuando el lector está pasando página tras página y se encuentra esos guiños, pues parece que eso lo puede hacer cualquiera y nada más lejos de la realidad. Hay desde luego que tener un don para saber hacer eso. Bueno, la verdad es que, a ver, yo he tenido la suerte de dedicarme toda la vida en torno a la literatura. Yo he sido profe de Sí. instituto, he sido profe de universidad, he doctorado en literatura, cursos de escritura, clubs de lectura, y al final yo creo que eso, bueno, me va dejando un cierto pozo de lectura de la tradición, pero como bien dices, esto tiene que estar muy metido en la novela para que tampoco le exija ni mucho menos al Sí. lector tener esos conocimientos ni nada. No hay distintas capas de lectura. Alguien verá esos guiños que hay al Lázaro de Tormes, y no solo al Lázaro de Tormes, sino a nuestras pícaras mujeres, que también las hay en la literatura, la pícara Sí. Justina, la lozana andaluza, ¿no? Con lo cual alguien puede ver esos guiños o otra gente la disfrutará como lo que es una novela, que es una comedia y una novela de peripecias y aventuras que le pasan a la protagonista, ¿no? A mí me gusta mucho el juego de palabras también, lo de sueños asequibles, que muchas veces parece que cuando decimos sueños tiramos por lo imposible, ¿no? Y me gusta mucho eso, que los sueños pues puedan llegar a ser asequibles. Sí, a ver, esa era la idea central del título, desde Sí. luego. A mí la palabra sueño siempre me produce, bueno, una ambigüedad, ¿no? Por un lado, efectivamente, queremos animarnos y perseguirlos, pero a veces también es una palabra un poco tramposa porque le hace creer a todo el mundo que con solo perseguirlos basta, ¿no? Y los sueños son una cosa muy complicada y hay que ver qué condiciones de partida tiene cada quien para ver si va a poder llegar a la carrera o no, ¿no? Y entonces me gustaba esta idea, como dices, de contraponerle un adjetivo económico, también pensé en llamarla Los módicos sueños de Josefina Jarama. Al final me incliné por el asequibles porque habitualmente pues no lo pensamos, solo pensamos en lo imposible, y yo creo que hay que reivindicar también a esa gente que tiene sueños humildes, modestos y vive también con eso, ¿no?
Estás lanzando, porque efectivamente, además yo creo que la felicidad reside en eso, ¿no? En que al final esos sueños se puedan conseguir y cuanto más sencillos son, más fácil también es conseguirlos. Yo creo que al final es un poquito lo que todos tenemos que aprender, ¿no? Esa sencillez dentro de que, bueno, pues sí, soñar con grandes cosas evidentemente está muy bien, pero que la felicidad y los sueños a veces lo tenemos justo al lado. Sin duda, ese es el camino que va a tener que hacer la protagonista, Josefina Jarama, ¿no? Ella empieza con las veleidades y quiere llegar lejos, unos sueños muy ambiciosos en el ámbito profesional, pero luego pues en el primer trabajo donde está la despiden y para ella el jefe era súper importante y ella Sí. iba a conseguir estar en la industria del juguete toda la vida y luego pues tiene que ir amoldando esos sueños a la realidad, ¿no? Y contárselo de una manera y contárnoslo a los lectores para hacer entendible y comprensible ese por qué ha ido renunciando a ciertas ambiciones o al final lidiando con la realidad como tenemos que Sí. hacer todos. Manuel, ¿con qué te quedas de Josefina Jarama? Porque es el personaje principal de esta novela, tiene un carácter muy peculiar y yo creo que está muy bien construido este personaje, que hay otras veces donde vemos, bueno, pues que le falta algo, que sin embargo aquí no, todo lo contrario, está muy bien perfilado. ¿Tú con qué te quedas de ella? Mira, pues te lo agradezco eso que dices. Y mira, yo me quedo con ella que es una persona, un personaje, vaya, que cree que va a ser mucho más capaz de la maldad de lo que luego Sí. es, precisamente porque es muy ambiciosa, cree que va a poder hacer un poco lo que quiera, pisar cabezas y de todo por esa ambición y en cambio tiene que ir descubriendo que tiene más valores de los Sí. que ella misma pensaba. Y eso me parece como, bueno, un viaje singular. ¿Y para ti cómo ha sido todo este proceso de creación? ¿Con qué te quedas de esta aventura? Porque además es muy curioso que tú también eres editor, es decir, bueno, no sé si una parte de tu propio editor también ha aportado algo a esta novela o lo has dejado de lado y te has centrado simplemente en ser el escritor de la misma. No, sí lo miro con ojos de corrector y lo miro un poco Claro, desde todos los claro, puntos de vista, ¿no? Inevitablemente. Pero yo, mira, me quedo pues con todas las entrevistas que he podido hacer para la novela, ¿no? Porque sí, Josefina tendría ahora pues unos 60 años aproximadamente, es una mujer de 60 años que nació en los 60, yo no, bueno, como escritor yo tengo que trabajar con la imaginación naturalmente, sí, es mi materia prima, pero también, dado que había una distancia generacional y de género fuerte entre el personaje, la protagonista y yo, pues he entrevistado a mucha gente, a muchas trabajadoras que tendrían eso como de la clase social aproximadamente de Josefina y de su sí. edad, y como te decía también a trabajadores de Montalbán, ¿no? Y eso me ha permitido conocer un montón de gente y un montón de historias que se han abierto a mí con esta idea de la Sí. novela, contarme cuál ha sido su trayectoria laboral, sus desafíos en la vida, y eso ha sido la verdad impresionante. ¿Con qué se van a quedar los lectores? ¿Con qué aprendizaje en este camino, bueno, pues de unos sueños asequibles? Pues mira, aprendizaje ahí no me atrevo a meterme porque supongo que cada quien lo tendría que aplicar a su vida. Sí, Creo que será para lidiar cada uno con la ambición, pero desde luego me gustaría que se quedaran con la parte divertida. Es una novela cómica, ¿eh? A pesar de tratar un poco como distintos aspectos de la economía española de fondo y las sí. desventuras profesionales de esta mujer, hay una parte en la que la voz, yo la he intentado construir como una voz muy cómica, porque a mí la comedia me interesa muchísimo, desde la comedia musical en el cine a la comedia Sí. romántica, a la comedia literaria, siempre me ha gustado, ¿no? Y me gustaría, desde luego, me hace ilusión cuando la gente que la ha leído me dice, he disfrutado, me he reído un montón, pues esto me lo llevo. ¿Y cómo ha sido ese estar de tú a tú de nuevo con los lectores? Porque es cierto que la manera de comunicarnos ahora parece que pasa más por las redes sociales, por esa vida 2.0, fíjate tú y yo hablando por medio de Skype, pues no sé si Total. eso ha dejado un poquito más de lado el tú a tú que ahora has podido tener de nuevo gracias a la Feria del Libro y además pues a todas esas citas que también vas a tener a partir de ahora con los lectores. ¿Cómo es ese trato directo? Claro, mira, te confieso que yo estaba asustadísimo cuando veía ¿Sí? cada nueva variante, ¿no? Yo tenía la fecha puesta, salía la novela el 3 de febrero Sí, y cuando ya en octubre todos cantábamos un poco Victoria y de repente llegó la nueva hora que nadie esperaba, me moría de miedo claro. porque pensaba, Dios mío, esto, o sea, vamos a seguir otra vez con la restricción. Afortunadamente la parte sanitaria estaba un poco más controlada, pero yo veía que las restricciones, y afortunadamente estamos ya como en vías de normalidad, entonces he podido hacer un montón de clubs de lectura, encuentro con lectores, ir a Montalbán a presentarla, luego a Ibi, donde también es otro pueblo Sí. que sale, ahora estoy en Alcañiz, en Teruel, ¿no? Y la verdad es que es una parte agradabilísima. Hay que pensar que escribir la novela son 3 años casi encerrado uno con el ordenador sin más feedback delante que pues lo que Sí. tú lees y lo que tú mismo te dices, esto es un desastre, esto está bien, ¿no? Uno enloquece un poco en ese proceso y desenloquece a medida que se va encontrando con lectores que le dicen, pues esto me ha gustado, esto Sí. no, ¿no? Con lo cual, a mí haberlo vivido, haber sacado la novela sin esa parte hubiera sido como que
me amputaran un brazo, vamos, ¿no? Algo que falta. Pues ahora toca disfrutar de la novela, de ese trato, como digo, con los lectores y que hay en tu agenda próximamente. No sé yo si de nuevo otra reclusión para dejarnos otra novela. Bueno, pues primero terminaré la promoción de esta, que estoy ahora, como te digo, vengo de Barcelona, Sí. Zaragoza, tengo por delante todavía Salamanca, hay unos cuantos sitios más, y cuando eso se tranquilice, pues sin duda recluirme. Sí, sí, ya tengo perfilada la siguiente novela, que creo que va a ser una Sí. novela dialogada entre dos mujeres, y estoy aprovechando ahora los hoteles y los viajes para ir tomando notas y en cuanto vuelva a sentarme a escribir de nuevo. Por lo que veo, cualquier sitio es bueno para escribir, ¿no? Igual que para leer. Ah, bueno, eso por supuesto. Yo, vamos, tomar notas y todo eso siempre es al final al hilo de la vida y de las anécdotas más insignificantes Sí. quizás, pero de donde saca uno un montón de ideas, ¿no? Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en PTV Córdoba. Te esperamos con ganas, con esta novela, con la siguiente y siempre que tengas un hueco. Así que ya sabes, aquí tienes nuestro saloncito disponible. Fenomenal, ha sido muy agradable. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad.